Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Seguimos esta semana, Doctrina y Convenio 124. Eran semanas muy difíciles para los santos. Habían sido expulsados con una orden de exterminación del gobernador de Missouri. José y otros líderes se encontraban en la cárcel Liberty. Y para recordar un poquito de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿qué sucedió en el juicio? Cuando José Smith se presenta al juicio, allí habían algunos de sus queridos amigos. Dice, la fiscalía llamó a más de 40 testigos a testificar contra los prisioneros, entre ellos a varios ex líderes de la iglesia. Temiendo que se le procesara John Corey, William Phelps, John Whitmer y otra persona, habían llegado a un acuerdo con el estado de Missouri para testificar en contra de José a cambio de su libertad. Encontramos varios Judas aquí. Bajo juramento describieron agravios que habían presenciado durante el conflicto y responsabilizaron todos ellos a José. José y Aaron Smith, Sidon Reedon, Lyman White, Caleb Balvin y Alexander McRae se le trasladó a la cárcel situada en un poblado de nombre Liberty, a la espera de un juicio por acusaciones de traición. Y si se le declaraba culpable, podrían ser ejecutados. Pero sabemos que no fue llevado primeramente a esa cárcel Liberty, sino fue llevado a un lugar en Richmond, donde comenté de lo que José y los hermanos estaban escuchando, las atrocidades que estaban cometiendo en contra de los santos. José utilizó el poder del sacerdocio para callarlos, pero al mismo tiempo mostró compasión y amor por los hijos de Dios y dijo que toda alma tiene un valor inmenso a la vista de Dios. Luego fue llevado. De ahí pasó a la cárcel de Liberty, donde pasó atrocidades. Eh, quiero leerle algunos comentarios que hubo de esa cárcel. Dice, también lo encuentra en Revelaciones en Contexto. Pasar más de 4 meses en la estrecha cárcel fue una experiencia atemorizante. Los muros de piedra de 1 metro de grosor, el techo a 2 metros de altura y el acoso constante de los guardias hicieron que José y sus compañeros describieran el edificio como un infierno rodeado de demonios. Los detenidos fueron puestos en la mazmorra del nivel más bajo, donde la temperatura era más baja, la luz más tenue, los olores más nauseabundos y el tiempo parecía no acabar nunca. José y sus compañeros describieron sus comidas diarias como muy vastas y tan repugnantes que no pudimos comerlas hasta que el hambre nos obligó a hacerlo. Cuando finalmente los prisioneros se comieron sus raciones, la comida ejerció un efecto mortal en su organismo, haciendo que vomitaran casi hasta la muerte. Los lugareños visitaban la cárcel en masa para mirar con perplejidad a los prisioneros, y sus insultos y burlas resonaban entre los muros de piedra. El confinamiento de 4 meses en la cárcel de Liberty también supuso una gravosa carga física para los prisioneros. La luz del sol apenas se abría camino por dos ventanas pequeñas con rejas de hierro que estaban muy altas,
como para poder ver a través de ellas. Las muchas horas en la oscuridad hacía que los hombres forzaran mucho la vista, como uno de los carceleros recordó más tarde. Aunque se les permitía hacer una pequeña fogata a falta de chimenea, el humo hacía que los ojos de los prisioneros se irritaran aún más. Le dolían los oídos, les temblaban los nervios y Hiram Smith incluso entró en un estado de shock en determinados momentos. Estas eran las atrocidades que ellos estaban pasando ahí, en la cárcel de Liberty. Pero en un traslado de los prisioneros para ser juzgado, eh, el comisario y algunos de los guardias mostraron a José un poquito de clemencia. También sintieron de que estaban siendo muy injustos con ellos, que las causas no eran tan graves como para acusarlo y tenerlo así tan maltratado. Ustedes pueden leerlo mejor todo lo que sucedió. Yo estoy acortándolo, ¿no? Esto lo encuentran en los libros santos, tomo uno. Con la convicción de que tendrían una audiencia justa en el condado de Davis, José y los demás prisioneros pidieron un cambio de jurisdicción. Se concedió la solicitud y los prisioneros partieron a un juzgado de otro condado, con un alguacil y 4 guardias nuevos. Los guardias fueron benévolos con ellos y los trataron de manera humana durante el viaje a la nueva jurisdicción. En Gallatín, José se había ganado su respeto al vencer al más fuerte de ellos en una caballeresca competencia de lucha libre. La opinión pública en cuanto a los santos también estaban cambiando. Algunos habitantes de Missouri comenzaban a disgustarles la orden de exterminio del gobernador y deseaban tan solo dejar de lado todo el asunto y librarse de los prisioneros. Al día siguiente de salir del condado de Davies, se detuvieron en un apeadero y los prisioneros compraron whisky a los guardias. Más tarde, aquella noche, el alguacil se acercó a sus custodiados y le dijo, beberé un buen trago de grog, de whisky tal vez, y me iré a dormir, y ustedes podrán hacer lo que le dicte su parecer. Mientras el alguacil y 3 de los guardias se emborrachaban, José y sus amigos ensillaron 2 caballos con la ayuda del guardia restante y se encaminaron hacia el este durante la noche. Esto se lo conoce como José Smith se escapa de la custodia de ellos. De esta forma, después que José Smith se escapa de la custodia en abril de 1839, el profeta se unió a los santos en Quincy, Illinois, y ayudó a establecer un nuevo lugar de reunión que se llamaba en ese momento Commerce, Illinois. Casi 2 años después, José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenio 124. O sea que los santos tuvieron 2 años sin que José Smith pudiera traerle una revelación. Es como encontrarnos sin profetas y apóstoles que nos hablaran. Pero ellos podían verlo a José Smith, estaban muy felices, muy contentos de poder ver a José Smith ahí. En este lugar, que conocidos ahora como Nabú, en la palabra en hebreo, hermosa significa, eh, podemos notar la forma o la visión que tenía José Smith de las cosas. Nabú, cuando en ese momento se llamaba Commerce, compraron la tierra muy barata porque ya nadie quería ni caminar por ahí porque eran todos pantanos.
Era un lugar horrible, mucho mosquito había. Eh, en esos lugares, todos llenos de agua y lodo, eh, ellos empezaron a limpiarlo, a drenar los lugares, haciendo que el agua se fuera para otro lado, rellenarla con tierra, cortar árboles y empezar a limpiar y rellenar. Pero el 22 de julio de 1839, José se levantó de su cama porque él había estado muy enfermo, con fiebre y dolores. Em, Se la conocía como la malaria que había por causa de los mosquitos. José Smith al levantarse, él dijo, esto es suficiente. Voy a reprimir esta enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y comenzó en su casa, también estaban enfermos. Luego siguió con los demás santos que estaban enfermos. Fue casa por casa, carpa por carpa o tienda por tienda, a sanarlo, a darle una bendición de salud y a levantarlo de su cama. Los santos vieron el milagro y el poder del sacerdocio ese momento. Muy difícil. José terminó muy cansado, más que había estado con fiebre, eh, pero terminó cansado por las bendiciones y todo el día que estuvo dando las bendiciones. También ordenó a otros sacerdotes que fueran y dieran bendiciones de salud a los demás. Había muchos niños que estaban enfermos. En esa revelación, doctrina, que vamos a leerlo algunos versículos en la 124, el Señor le manda a escribir una proclamación solemne de su evangelio a los líderes de todas las naciones. Em, en esa revelación, José Smith no puede eh, realizar esta solemne proclamación porque él muere antes de tiempo. Y estoy buscando aquí para que ya podamos ir viendo en Doctrina y Convenio 124, podemos ir leyéndola y viéndola bien cómo es. Esa proclamación se pudo terminar después. Pelle Pratt fue el que trabajó en ello para poder terminar con, con esa proclamación. Eh, También José Mí trabajó junto con los hermanos para limpiar ese lugar y empezar a construir las casas que se necesitaban. Los santos estaban viviendo en ese tiempo en tiendas. Algunos habían levantado una pequeña cabaña para que ellos pudieran estar, pero no todos estaban ahí, ¿verdad? Em, entonces, quiero leerle en la sección 124 que dice, de cierto así te dice el Señor, mi siervo José Smith, estoy bien complacido con la ofrenda y los reconocimientos que has hecho, porque para este fin te he levantado, para manifestar mi sabiduría por medio de las cosas débiles de la tierra. Me imagino José Smith, ¿no? El Señor lo estaba llamando a él uno de estos débiles, que el Señor iba a mostrar una obra grandiosa utilizando los débiles, como era José Smith, para que nadie pudiera decir, yo he hecho esto con mi intelecto, mi sabiduría, sino que digan que una persona débil, guiada por Dios, puede hacer grandes obras. Y luego dice, tus oraciones son aceptadas delante de mí, y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente una proclamación solemne de mi evangelio
y de esta estaca que he asentado para ser una piedra angular de Sión, la cual ha de ser bruñida con la exquisitez que es semejanza de un palacio. Se hará esta proclamación a todos los reyes del mundo hasta sus cuatro ángulos, al honorable presidente electo, a los eminentes gobernadores de la nación en que vives y a todas las naciones de la tierra esparcida en el extranjero. Escríbase con el espíritu de macedumbre y por el poder del Espíritu Santo que estará en ti al escribirla. Am, Quería leerla, aquí tengo algo eh, acerca de de esta proclamación. Em, a ver, permítame, sí, aquí la tengo. Dice, el Señor designó la ciudad de Nauvoo, Illinois, como una estaca y piedra angular de Sión. Una piedra angular es una gran piedra que se coloca en el ángulo del cimiento para proporcionar solidez y estabilidad a todas las estructuras. En Abú, los miembros de la iglesia recibieron una avalancha de conocimientos sobre las ordenanzas y convenios del templo, el matrimonio eterno, la salvación de los muertos, los propósitos y las organizaciones de la sociedad de socorro, la naturaleza de Dios y las verdades relacionadas con el plan de salvación. La revelación y la enseñanza de la doctrina esencial y de las ordenanzas del Evangelio en Nabú se agregaron al fundamento espiritual sobre el cual han edificado todas generaciones subsiguientes de miembros de la Iglesia. Esto es lo que Jesucristo le había dicho a José Smith, que aquí en este lugar iban a salir grandes revelaciones y iban a poder tener el templo y tener todas las ordenanzas que eran necesarias. Em, el 15 de agosto de 1840, el profeta pronuncia su primer discurso público sobre el bautismo por los muertos en el funeral de Seymour Brunson en Nauvoo, Illinois. Se los recomiendo que puedan buscarlo y leer. Es un discurso maravilloso. Allí los miembros reciben esta revelación con mucho gozo y mucha alegría. Iban a poder realizar las ordenanzas por sus seres queridos que habían partido, que no tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio restaurado. Esta es la gran bendición que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, restaurada en la tierra, que trae a todas las personas y a todo el mundo que no han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio verdadero, ni tampoco hay lugares que no saben quién es Jesucristo, tengan la oportunidad de poder recibir estas ordenanzas, que las conocemos como las ordenanzas del bautismo por los muertos. Vamos a seguir leyendo una parte más donde habla acerca de esto, ¿no? Estamos el versículo 3 que habla de esto, ¿no? Y dice, y se hará esta proclamación a todos los reyes del mundo. Em, También en esta proclamación el Señor le manda a que le pueda ayudar el hermano en el versículo 12. Dice, y además de cierto te digo, ayúdete mi siervo Robert Thompson a escribir dicha proclamación, porque estoy bien complacido con él y que permanezca contigo. Em, Robert Thompson murió antes y luego después murió José Smith, así que no se pudo hacer esta proclamación.
Quiero leer el versículo 9 que dice, además lo visitaré y ablandaré sus corazones, hablando de la gente, ¿no? De donde que iba a llevar la proclamación. Dice, muchos de ellos para vuestro beneficio, a fin de que halléis gracia ante sus ojos, para que vengan a la luz de la verdad y los gentiles y la exaltación y enaltecimiento de Sión. Eh, También tengo algo aquí para compartir con ustedes eh, acerca de esto. Eh, 124, dice, aunque el profeta José Mí trabajó en la redacción de esta proclamación, había otras preocupaciones y desafíos más prioritarios para él, como la construcción del templo de Nabú. Además, Robert Thompson, a quien el Señor había ordenado que ayudara al profeta a escribir la proclamación, murió inesperadamente en agosto de 1841. Como resultado de ello, la proclamación no fue escrita hasta después de la muerte del profeta José Smith. Bajo la dirección del Quórum de los Doce Apóstoles, la proclamación fue escrita por el elder Perry Pratt y publicada en 1845. O sea que esta proclamación no se pudo hacer en ese tiempo de José Smith, pero tuvimos la bendición que el presidente Benson nos recordara acerca de esta proclamación, que fue, él nos recordó en el año 1975. También les recomiendo que puedan buscar este discurso en esa conferencia general de octubre y puedan leerlo completo. Dice, la carta esta que fue enviada, dice, a los gobernantes y pueblos de todo el mundo, declaramos otra vez solemnemente que el Dios del cielo ha establecido su reino de los últimos días sobre la tierra. En cumplimiento de las profecías, santos ángeles se comunicaron nuevamente con los hombres de la tierra. Dios volvió a revelarse desde los cielos, restauró su santo sacerdocio en la tierra, con poder para administrar todas las sagradas ordenanzas necesarias para la exaltación de sus hijos. Su iglesia fue restablecida entre los hombres, con todos los dones espirituales de que disfrutaban en la antigüedad. Todo esto como preparación para la segunda venida de Cristo. El grande y terrible día del Señor está cerca. En preparación para este gran acontecimiento y como medio de escapar los eminentes juicios, fueron enviados mensajeros inspirados que siguen siendo enviados a las naciones de la tierra, llevando este testimonio y advertencia. Como humildes siervos del Señor, llamamos a los líderes de las naciones a humillarse ante Dios, a buscar su inspiración y guía. Llamamos a los gobernantes y pueblos a arrepentirse de sus malvados caminos, vuélvanse al Señor, busquen su perdón y únanse con humildad a su reino. No hay otro modo. Si hacen esto, sus pecados les serán perdonados. La paz llegará y permanecerá, y ustedes formarán parte del reino de Dios como preparación para la segunda venida de Cristo. Bellísimo lo que dijo el presidente Erasmus Benson. Y así se encontraba la iglesia en ese tiempo. El 6 de abril de 1841 se colocan las piedras angulares del templo de Nabú. Eh, Vamos ahora, quería compartir esto de Nabú, que está en Revelación en contexto. Dice, después de ser expulsados de sus casas del norte de Missouri, los santos huyeron hacia el este, hacia el río Mississippi, y se refugiaron durante el invierno de 1838 y 39 en varios asentamientos a lo largo del río en el territorio de Iowa e Illinois.
El mayor número de santos se congregó en Quincy, Illinois, y sus alrededores, obligados a abandonar toda la esperanza inmediata que se le devolvieran sus tierras de Sion en el condado de Jackson, Missouri. Los líderes de la iglesia buscaron un nuevo centro de recogimiento para los santos. Para el verano de 1839 habían comprado el área de Commerce, que hemos estado hablando, en el condado de Hancock, Illinois, así como amplias extensiones del terreno del otro lado del río, en el territorio de Iowa. Commerce fue seleccionado como el nuevo lugar de recogimiento y los santos rápidamente dieron otro nombre a su nueva ciudad, Nauvoo. Empezaron a intentar establecer una ciudad en su nuevo hogar en Illinois, en el que podrían ser libres para ejercer sus derechos religiosos con la protección de la autoridad jurídica correspondiente. Más o menos al mismo tiempo que los santos estaban tratando de obtener la carta de su ciudad, también intentaron constituir la iglesia en el estado de Illinois, con José Smith como fideicomisario, mientras se hacía ese esfuerzo para establecer una nueva ciudad para los santos en las orillas del río Mississippi. José Smith recibió una revelación, que es la que hemos estado hablando, que declara que Nauvoo como una ciudad con templo y un nuevo lugar de recogimiento. Daba instrucciones a los líderes de la iglesia y establecía la organización de la iglesia en Nauvoo. Esa revelación se encuentra en la que estamos leyendo ahora, Doctrina y Convenios 124. Esa carta que estaba esperando José Smith del gobernador de Illinois era la que constituía que Commerce iba a ser llamado Nauvoo y que le daba todos los derechos como una ciudad de Illinois. El gobernador también necesitaba más gente que venga a ese condado, a esa ciudad, también para sus votos y también todo para su poder político. En esto se encontraban los santos en ese tiempo. Y vamos a seguir leyendo eh, en Doctrina y Convenios 124. Em, el versículo 15 dice, además de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo, Señor, lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Y también habla de John C. Bain en el versículo 16. También en el 18 habla de Lyman White. En el versículo 19 habla de aquellos que habían partido ya. Dice, em, para que cumplida su obra yo los reciba, hablando de todo esto que hemos hablado, eh, como recibí a mi siervo David Patten, que era uno de los apóstoles, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Patris, el obispo que era ahí en Missouri, y a mi anciano siervo José, mi padre. Y dice que se sienta a la diestra de Abraham y bendito y santo es él, porque es mío. Imagínese, hermano, recibir una revelación de que con nuestro nombre, que le diga a nuestros amigos o nuestros líderes o a nuestros familiares que ellos están sentados ahí junto con ellos, todos juntos. Es, es maravilloso, hermoso poder eh, sentir esto y saber esto. Luego van a ser nombrados nuevamente David Patton más adelante, lo vamos a ir viendo. En el versículo 9 nombra a George Miller, en que le dice que en él sí se puede confiar. En el versículo 22 habla de John Snyder. Y luego en el versículo 23 habla acerca de una casa de hospedaje. Y esta casa de hospedaje, lo que habla aquí en este versículo 23,
nosotros que en nuestros hogares debemos tener la misma sentido que le dio Jesucristo a esta casa que se la conoce como el Mesón de Nabú. Eh, Nuestros hogares tendríamos que verlo de la misma forma y vamos a verlo. Algunos puntos. Dice, y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión. Y nuestros hogares tendrían que tener también estas cosas, ¿no? Que dice una casa buena, o sea que un lugar donde se pueda ir, sentirse cómodo, tranquilo, donde las personas puedan, dice, donde el viajero cansado goce de salud, donde goce de salud física, también goce de salud espiritual, goce de salud mental. Nuestro hogar tendría que ser así. Cuando cualquiera que venga a visitarnos, usted pueda sentirse a gusto, sentir que es una casa buena, que es una casa digna de toda aceptación, que se sienta cómodo, tranquilo y donde puedan descansar de sus problemas y dificultades y sentirse que sus problemas mentales, físicos, espirituales eh, pueden ser confortados en ese lugar. Y también tenga seguridad, que sepa que en esa casa pueden sentirse cómodo y seguro. Em, Hablando de esta casa, le quería leer, tengo aquí, a ver, no, todavía no lo saque. Se lo conoce como el Mesón de Nabu. Eh, Estas son algunas informaciones que saqué de Doctrinas y Convenios, el manual del alumno. Por supuesto, este lugar ha sido, ya pertenece nuevamente a la iglesia, ha sido reconstruido y por eso se ve tan bello, tan lindo ahora, ¿no? Dice, el Señor mandó a los miembros de la iglesia que construyeran dos casas en su nombre, el mesón de Nabú, que es este, y el templo de Nabú. El mesón de Nabú debía ser un hotel o una casa de hospedaje, donde los visitantes y viajeros podían quedarse, reflexionar sobre la palabra del Señor y recibir consejo. Durante una conferencia celebrada en Nabú el 29 de agosto de 1842, Hiram Smith explicó: es importante terminar el mesón de Nabú para que podamos tener un lugar adecuado donde recibir a los grandes de la tierra y enseñarles la verdad. Ya que José y Emma Smith iban a donar el terreno en el que se construiría el hotel, el Mesón de Nabú, la familia Smith viviría allí y serviría de anfitriona. Poco antes de su muerte, en 1844, el profeta indicó a los santos que dejaran de trabajar en el mesón de Nabú para que se pudieran destinar más recursos y mano de obra a la construcción del templo de Nabú en el momento, en el momento del martirio del profeta José Smith. El mesón de Nabú seguía sin terminar. Desafortunadamente, el mesón de Nabú nunca se terminó, de conformidad con los planes de los líderes de la iglesia. José Smith ya sabía que él, ahí en Nabú, él empezó a sentir que ya no le quedaba mucho tiempo en la tierra. Él empezó a hablar con los líderes y a poder hacer que los hermanos pudieran comprender y entender los propósitos del Señor. Em,
Vamos a leer el versículo 24 también habla de esta casa. Dice, esta casa será una habitación sana si se edifica a mi nombre, y si el que sea nombrado para administrarla no permite que sea contaminada, será santa, o el Señor vuestro Dios no morará en ella. Y también en nuestros hogares, nosotros somos los que administramos nuestras casas, nuestros hogares. No podemos permitir que sea contaminada. No podemos permitir que puedan entrar cosas que contamine, haciendo que el Espíritu Santo no esté en nuestros hogares. Recordemos que nuestros hogares es un lugar santo, es un lugar donde nosotros oramos continuamente todo el día, leemos las escrituras, hablamos de cosas sagradas, compartimos con nuestras esposas, nuestros hijos, todas las cosas hermosas del Evangelio. No podemos permitir que sea contaminada. No podemos permitir que nadie venga y nosotros sabiéndolo, permitir que esta persona pueda eh, romper los mandamientos o las normas que nosotros tenemos en nuestros hogares. Que no podamos, porque sea un familiar o sea un amigo muy querido, permitir que venga a nuestros hogares y pueda fumar, tomar o hablar groseramente, comportarse en una forma indebida o que pongamos película o música que no son agradables, que hace que el Espíritu Santo se aleje. Tenemos que nosotros preocuparnos en nuestro hogar para que nuestro hogar no sea contaminado, sea un lugar saludable donde nuestros hijos, nuestra familia pueda venir y sentirse confortable estar en nuestra casa. En el versículo 27 dice, eh, bueno, el versículo 26 dice, enviad mensajeros veloces, sí, mensajeros escogidos y decirles, venid vosotros con todo vuestro oro, vuestra plata, y le dice también que venga con todas sus antigüedades, que traigan eh, las mejores maderas, las mejores cosas que traigan, y que vengan con todos los árboles preciosos de la tierra. También dice en el 27 que traigan hierro, cobre, bronce, zinc, todas vuestras cosas preciosas de la tierra. Edificad una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Aquí ya claramente le está hablando del templo. Era importante que tengan el templo. Y vamos a leer en el versículo 28 por qué era importante el Señor en cada lugar, tanto como cuando fueron a Missouri, perdón, fueron primero a Keelan, le pidió una casa, después fueron a Missouri, también le pidió, y ahora estando ahí Nabú le pidió tener una casa. Versículo 28 dice el por qué quería esto el Señor. Dice, porque no existe lugar sobre la tierra a donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Los hermanos ya habían tenido el sacerdocio, vinieron, tenían el sacerdocio arónico, el sacerdocio Melquisedec, vinieron Pedro, Santiago y Juan, también los ángeles vinieron, vino Juan el Bautista a traer el sacerdocio menor, pero no tenían la plenitud del sacerdocio. Y, y para entender un poquito mejor esto, qué es la plenitud del sacerdocio, em, yo tengo aquí, em, para que podamos leerlo, dice, la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. Podemos recibir en nuestra familia la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. Elías el profeta restauró la plenitud del poder del sacerdocio. Cuando en 1823 el ángel Moroni visitó a José Smith por primera vez, le prometió que Elías el profeta vendría más adelante.
La venida de Elías el profeta tuvo lugar en el templo de Kirlan en 1836. En esa ocasión, él restauró la llave que todo poseedor del sacerdocio habría de tener para hacer uso pleno del sacerdocio de Melquisedec. José Smith y Oliverio Cowdery recibieron el sacerdocio de Melquisedec en 1829, pero no pudieron ofrecer la plenitud de sus bendiciones a la humanidad sino hasta la venida de Elías el profeta. El presidente Joseph Fielding Smith explica en la siguiente declaración el tipo de autoridad que restauró Elías a la tierra. Elías vino a restaurar a la tierra la plenitud del poder del sacerdocio al conferirlo a un profeta mortal debidamente comisionado por el Señor. Este sacerdocio tiene las llaves para ligar y sellar en la tierra, en el cielo y en el cielo todas las ordenanzas y principios relacionados con la salvación de la humanidad, a fin de que las ordenanzas reciban validez en el reino celestial de Dios. Es por virtud de esta autoridad que se efectúan estas ordenanzas en los templos, tanto para los vivos como para los muertos. Es el poder que une eternamente a esposos y a esposas, al contraer matrimonio de acuerdo con el plan eterno. Es la autoridad por medio de la cual los padres obtienen el derecho de reclamar a sus hijos eternamente, y no únicamente por esta vida, y así constituirse en una familia eterna en el reino de Dios. Eso está en Doctrina de Salvación de Bruce McConkie. Esto es lo que el Señor estaba hablando. Esto es la plenitud del sacerdocio. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 29 y 30 dice, porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto. Porque esta ordenanza pertenece a mi casa y no me puede ser aceptable sino en los días de vuestra pobreza, durante los cuales no podéis edificarme una casa. Quería compartir con ustedes. em, este es atrás mío está el río Missouri. Allí se efectuaron las primeras ordenanzas relacionadas a los bautismos de los muertos. También quería compartir algo que tengo aquí. Em, Permítame si lo encuentro. Em, sí, aquí lo tengo. Relacionada a esto, dice, no se escatimaron esfuerzos. Ningún sacrificio fue demasiado grande. Durante los siguientes 5 años, los hombres cincelaron la piedra y pusieron la base y los cimientos, las paredes y la ornamentación. Cientos de personas fueron al norte del lugar a vivir allí un tiempo para cortar la madera en grandes cantidades, las cuales amarraban a modo de balsa que hacía que flotara río abajo hasta Nabú. Se hicieron hermosas moldaduras con esa madera, se recaudaron centavos para comprar clavo, em, se hicieron sacrificios inimaginables para adquirir vidrios y cristales. Edificaban un templo a Dios, por lo que tenían que utilizar lo mejor que pudiese conseguir. Bajo la dirección del profeta José Smith, el 6 de abril de 1841, se colocaron las piedras angulares del templo de Nabú. El templo terminado fue inaugurado el 30 de abril
y el 1 de mayo de 1846, casi 2 años después de la muerte de José y Hiram Smith, y después de que la mayoría de los santos hubieran abandonado Nabú para ir al valle del lago Salado. En octubre de 1848, un incendio destruyó gran parte del templo y en 1850 un tornado derribó uno de los muros exteriores restantes y debilitó otros dos. Para 1853 el templo estaba en ruina. Bajo la dirección del presidente Gordon Hinckley, la iglesia construyó un nuevo templo en Nauvoo, Illinois, en el terreno del templo original y lo dedicó en junio del año 2002. Esto es lo que sucedió con este templo de Nabu. Y vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Am, Vamos a ir directamente al versículo 40. Am, Dice, de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Era imperativo, era muy importante para los miembros que hicieran. Por eso José Smith dijo, no, 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 paremos el mesón de Nabú, parémoslo, dediquemos la mano de obra y todo lo que, los materiales para terminar con este templo. Y en el versículo 41 continúa, porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y les mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio, y el sitio sobre el cual se ha de edificar. José me estaba muy, muy apurado. Él estaba interesado en poder hacer que este templo se realizara, se pudiera hacer una realidad. Él también ya estaba sintiendo que le quedaba muy poco tiempo. Y dice, cuando comenzó la construcción del templo en Nauvoo, Illinois, el profeta José Smith y los consejeros de la primera presidencia escribieron a los miembros de la iglesia y le explicaron las razones por las cuales se debía construir la casa del Señor. El templo del Señor está en construcción aquí en Nauvoo, a donde los santos vendrán para adorar al Dios de sus padres de acuerdo con el orden de su casa y los poderes del santo sacerdocio, y será su construcción tal que permitirá el debido ejercicio de todas las funciones del sacerdocio, y que se reciban en las instrucciones del Altísimo, y de aquí saldrán hacia tierras lejanas. El profeta José Smith sabía que el templo de Nabú tardaría años en construirse. También sabía que tal vez no viviría para verlo terminado. El elder Franklin Richards, eh, del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió, cuando el Espíritu le indicó a José Smith que su obra en esta vida estaba llegando a su fin, y cuando él se dio cuenta de que sus días terrenales podrían terminar antes de que se terminara el templo, llamó a unos cuantos escogidos y le confirió las ordenanzas de las santas investiduras, a fin de que los tesoros divinos que guardaba su mente no desaparecieran del mundo con su muerte. Y José Smith sabía que él ya le quedaba muy poco tiempo. Él tenía que pasarle toda esta información, darle todo a los, a los apóstoles que pudieran saber, darle todo el conocimiento y todo lo que él había visto y guardado en su mente. Tenía grandes tesoros en su mente que el Señor le había revelado. Vamos a leer el versículo 53 y 54, dice,
Y os hago de esto un ejemplo para vuestro consuelo en lo que concierne a todos aquellos a quienes se ha mandado a hacer alguna obra, y las manos de sus enemigos y la opresión se le ha impedido, dice el Señor vuestro Dios, porque yo, el Señor vuestro Dios, y salvaré a todos los de vuestros hermanos que fueron de corazón puro y que han sido muertos en la tierra de Misuri, dice el Señor. Aquí le hace ver a los santos que el Señor no había olvidado a todos sus hijos en Missouri, todo lo que habían sufrido, todo lo que habían padecido y también los que habían muerto. Él le promete que aquellos que han sido de corazón puro van a estar con Él, van a estar sentados en la casa de Dios, recibiendo toda la gloria necesaria. En el versículo 56 vuelve a hablar nuevamente de la casa de huéspedes. En el versículo 60 dice, y sea el nombre de esa casa el mesón de Nabú, sea una habitación deleitosa para el hombre, un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra del ángulo. Tal vez muchos de ustedes se pregunten si Dios sabía que en Nabú también iban a ser corridos los santos, que el templo iba a quedar destruido, que el mesón no iba a poder ser terminado. ¿Por qué el Señor le mandaba que hiciera esto? ¿A qué se debe? Muchas veces nos preguntamos, ¿pasa esto en nuestras vidas? Por qué el Señor, por qué el Señor eh, nos pide cosas? ¿Por qué mandó a estos santos que construyeran el templo sabiendo que el templo más tarde iba a ser destruido? ¿Por qué mandó a hacer el mesón si no se iba a poder terminar? ¿Por qué daban las bendiciones a los santos sabiendo que iban tal vez a morir? Como pasó al que tenía que ayudar a José Smith a hacer la proclamación solemne a todas las naciones. Murió al poco tiempo, no pudo hacerlo. José Smith también murió, no pudo escribirla. A veces nos preguntamos por qué el Señor hace esto. El Señor nos pone muchas veces a prueba, no nos dice todas las cosas que van a pasar. Porque imagínense si nosotros pudiéramos saber todo lo que va a pasar. Si los santos hubieran sabido que el templo iba a ser destruido, que el mesón de Nabú no iba a ser terminado, que Smith iba a ser muerto. Si ellos hubieran sabido de antemano, hubieran tenido el deseo de hacerlo. Y si ellos hubieran decidido, bueno, si va a ser destruido, ¿para qué poner esfuerzo en esto? No hubieran podido recibir las bendiciones que le dio a los santos en ese tiempo de haber recibido las investiduras en el templo de Nabú. Ese gran poder que ellos recibieron le dio la fuerza y le dio la energía necesaria para caminar hasta el lago Salado. Y ahí su familia, sus descendientes, pudieran crecer sanos y salvos de la persecución. A veces nos preguntamos el por qué pasan estas cosas. Solamente Dios sabe. Hay muchas preguntas que no podemos encontrar las respuestas. Y si encontramos las respuestas, tal vez no la entenderíamos. Por eso la fe es muy importante en estos casos. Y vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Del versículo 56 al 83 le está hablando acerca del mesón. También le enseña cómo invertir las ganancias en esa casa. Le da un mínimo y también le da un máximo. Para recaudar también fondos para el mesón. Esto está el versículo 83. Y quería leerle esta parte del versículo 83. Dice, si quiere obedecer mi voluntad, no lleve a su familia a las regiones del este. Le está hablando a William La.
eh, y a todos los otros, ¿no? Que no vayan para aquellos lugares. Mejor que se queden ahí. Em, que ese lugar iba a ser de generación en generaciones. Y el versículo 83 le explica qué va a pasar. No quieren que vayan para allá porque el Señor le dice, es decir, Aquila es el lugar del este. No obstante, yo el Señor edificaré Aquila, pero tengo preparado un azote para sus habitantes. El Señor le hace saber que Aquila mm, iba a ser edificado. Tal vez no en ese momento, tal vez en el futuro iba a ser edificado como era, como ya tenemos nosotros ahora, tenemos todas las tierras, tenemos el templo de Kirlam, tal vez de ese tiempo estaba hablando el Señor. Y también estaba diciendo, tengo un azote preparado por los habitantes de Missouri. Cuando vino la guerra civil o la revolución en que pelearon el norte y el sur, Missouri fue dividido. La mitad de Missouri apoyaba al sur y la otra mitad al norte. Pelearon entre ellos y se mataron entre ellos. Fue una gran destrucción entre ellos mismos. Em, Generaciones desaparecieron. Personas no dejaron ningunos descendientes. Muchos de ellos terminaron ahí con las muertes. No quedó raíces ni rama de estas personas. Em, En el versículo 88, aquí le habla exclusivamente porque este Almonbabit, el Señor le había dicho que trate de ir allá a Kirlam y que, y que trate de trabajar con los hermanos que han quedado ahí y pudiera hacer todo lo mejor posible. Pero Almonbabit se había eh, mentalizado demasiado. Él pensó que él podía hacer algo grande ahí. Y no solamente el Señor le mandaba a él que pudiera hablar con los que habían quedado ahí, sino que él empezó a llamar a hermanos que lo acompañaran, que fueran para allá, para nuevamente edificar. Y este versículo 84 le llama la atención a Al-Mubabi diciendo, hay muchas cosas que no me complacen. He aquí, ambiciona imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado. Sí, el de la presidencia de mi iglesia, y levanta un becerro de oro para que mi pueblo lo adore. Em, no estaba haciéndolo de una manera honesta, de una manera sincera. Él estaba buscando tener poder en él. Y quería compartir algo que tengo aquí de esto, exclusivamente de esto, en que, en que los líderes habla de este momento y lo encuentra en Doctrinas y Convenios en el manual del alumno. Dice, el Señor señaló que Almon-Babit había intentado imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado, sí, el de la presidencia de mi iglesia. Comparó el celo de Almon-Babit en la edificación de Kirtland con levantar un becerro de oro para que mi pueblo lo adore. Eso hace referencia a los hijos de Israel que se apartaron de los mandamientos del Señor para adorar el becerro de oro que Aarón creó. Cuando los miembros de la iglesia anteponen otras cosas a la voluntad de Dios, pueden desviarse de sus consejos y mandamientos o desatenderlo. Así como no hay salvación en adorar una imagen esculpida o un becerro de oro, no hay poder salvador en seguir un consejo contrario al que el Señor da por medio de sus siervos escogidos. Debido a sus acciones, al Bombabit se le suspendieron los derechos de miembro de la iglesia durante un tiempo. Más tarde recobró todo su derecho y sirvió fielmente durante el resto de su vida. Y esto sucede también con nosotros.
A veces ponemos demasiado celo en las cosas que el Señor nos manda hacer y nos vamos de las ordenanzas, nos vamos de las normas y reglas de la iglesia solamente con la intención de querer hacer algo. Nos vamos de las reglas y las normas que la iglesia ha impuesto para manejarnos nosotros. A veces yo he visto miembros, líderes de barrios o ramas que traen cosas del mundo para de esta forma intentar que los jóvenes o los miembros puedan quedarse en la iglesia o que participen de las actividades. Esto es levantar un becerro de oro. Esto es traer las cosas del mundo para que adoren. De esta forma pensar que se van a quedar en la iglesia. Pero también lo hacemos con un sentido de mostrarnos nosotros ante la gente, ante los hermanos, de que, oh, mira, yo he hecho esto, he activado a esta gente. Yo cuando fui presidente o cuando fui obispo, las capillas estaban llenas, no sé, creo que ustedes han escuchado muchas veces esto. Han estado llenas porque yo he ido, yo he hecho esto, yo he hablado esto, todo yo. Levantaron a sí mismo un becerro de oro para que lo adoren. Y esto es cuando nos apartamos del camino del Señor. Y vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Em, Vamos a pasar, es muy largo todo estos versículos, entonces vamos a- vamos a ir acortándolo. Ustedes pueden leerlo mejor en el versículo 91. Nuevamente le habla a Hiram Smith y le dice al último, en el versículo 91, le dice, para que mi siervo Hiram ocupe el oficio de sacerdocio y patriarca que le señaló su padre por bendición y también por derecho. Y esto continúa en la iglesia. Cuando uno es patriarca, uno de sus hijos, cuando él fallece, continúa con ese patriarcado, con ese sacerdocio de patriarca. En el versículo 94 les recuerda quién es José Smith. Dice, de ahora en adelante lo nombro profeta, vidente y revelador de mi iglesia, así como mi siervo José. En el versículo 95 eh, le da la bendición esta a Hiram Smith. Dice, a fin de que también obre común de acuerdo con mi siervo José, y de él reciba consejo, y mi siervo José le mostrará las llaves mediante las cuales podrá pedir y recibir, y ser coronado con igual bendición, gloria, honra, sacerdocio y dones del sacerdocio, que en un tiempo se confirieron al que fue mi siervo Olivo Cowdery. Todas las bendiciones, todo lo que se le había prometido a Olivo Cowdery, pero él se alejó de la iglesia, se la da ahora el Señor a Hiram Smith. Luego también habla de William Law, eh, también habla de Sidenrigno, el versículo 103. Sidenrigno se había estado sintiendo enfermo. En, en el versículo sí, 103 dice, además de cierto digo, mi siervo Sidney quiere servirme y ser consejero de mi siervo José, levántese y venga y ocupe el oficio de su llamamiento y humíllese delante de mí. Um, Luego vamos a pasar directamente al versículo 125. A ver si tenía algo aquí. No. En el versículo 125 dice, os nombro a mi siervo José para ser el del presidente de toda mi iglesia, para ser traductor, revelador, vidente y profeta. Nuevamente aquí en Nabú el Señor es como si
organizaron nuevamente todo. Al salir a ser echado de Kirtland y Missouri, quedaron todos desparramados, todos, hubo apóstoles que apostataron, 70 que apostataron, muchos se fueron de la iglesia, y esto es como reconstruir nuevamente. La base estaba formada, pero nuevamente formó la base nuevamente, reconstruyó la base para que todos pudieran saber cómo era la iglesia, y así organizó nuevamente a los quórum e hizo toda una completa reorganización de esto. Y ya se sabe quién era José Smith, ¿no? También en el versículo 127 dice, os nombro a mi siervo Brigham Young para ser presidente del Consejo Viajante de los Doce. Aquí lo llama Brigham Young para ser el presidente del Quórum de los Doce. Muchos decían que Brigham Young no le correspondía ser el profeta de la iglesia, que tenía que ser Sidon Rigdon o tenía que ser otro o uno de los hijos de José Smith. Aquí el Señor le recuerda que quién iba a ser el próximo después de la partida de José Smith. Y le nombra a 10 más, que son los apóstoles, y con Brigham Young son 11, y vamos a ver quién era el 12. Dice en el versículo 129, Heber C. Kimball, Perry Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilbur Woodruff, William Richard y George A. Smith. En el 30, ¿se acuerda que habíamos hablado de David Patton, que había dicho que él estaba sentado a la diestra de Dios, estaba sentado a la diestra de Abraham y de todos los profetas? Le vuelve a recordar, David Patton lo he tomado para mí. He aquí, nadie le quite su sacerdocio, pero de cierto os digo, se puede nombrar a otro al mismo llamamiento. Em, no es que David Pane era un apóstol. El Señor lo que quiere decir aquí, que lo que han sido apóstoles van a ser siempre apóstoles, no importa si mueren, ellos van a seguir siendo apóstoles, pero pueden llamar a otros. Esto me recordó mucho ahora con la partida de nuestro amado presidente y profeta Nelson, que tuvimos la conferencia y era como si él hubiera estado todavía ahí en la conferencia. Esto es lo mismo. Se nombra el quórum de los 12, pero en realidad eran 11. David Parner estaba ahí todavía en el espíritu, tal vez, una forma de decir. Recordaban que él era uno de los apóstoles, pero se puede llamar a otro que ocupe también ese llamamiento. O sea que los que son apóstoles seguirán siendo apóstoles después de esta vida, continuar. Y, y hemos llegado ahí al, al final de todo. Em, a ver si tengo algo que quería compartir. No sé, se me hace que había quedado algo. Eh, pero esto es todo lo que tengo para ustedes. Sé que en ese tiempo fue muy difícil cuando fueron echados. eh, Tuvieron que levantar nuevamente una ciudad ahí en Nabú, las enfermedades, las dificultades que pasaron los miembros, pero pudieron cumplir a pesar de la pobreza, la falta de tiempo, de mano de obra, de elementos. Se esforzaron para poder cumplir lo máximo que tenían para que pudieran mostrar que ellos estaban dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Muchos se alejaron de, de la iglesia, grandes hombres que comenzaron con José Smith se alejaron. Y como podemos ver, eh, un grupo pequeño de santos lo que pudieron hacer.
Muchos de afuera tal vez en ese tiempo se burlaron, se rieron de los santos que murieron en el camino, caminando, viniendo hasta Salt Lake City, donde pudieron edificar la ciudad que ellos deseaban, poder adorar y poder vivir en paz y tener su religión, que la gente no la entiende, no la comprende, porque no quieren. Como dice el Señor, a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo, al poder, al dinero, que es lo que ellos desean. Todos ellos desaparecieron. Un grupito nomás de santos llegaron a Salt Lake City y han construido esta enorme, enorme ciudad que se extiende a través de todo el mundo. Esta es la estaca que se extiende en todas partes del mundo. Sus estacas llegan a diferentes partes. Hay historia en el mundo en que habla de pequeños grupos que lucharon contra miles y miles y han quedado grabados en la historia, como la batalla de Agincourt en 1415, donde solamente 5.500 hombres derrotaron a un ejército de más de 20.000 hombres, o la famosa batalla que la conocemos de Thermopylae, que son los 300 espartanos que mantuvieron bloqueado el camino de más de 150.000 o más de 200.000 soldados de Persia que venían a atacar a Grecia. Ellos pudieron mantenerlos ahí. A 300 hombres nomás mantuvieron a estos soldados que no pudieran llegar a Grecia, dándole tiempo a Grecia de poder juntar su ejército y enfrentarlo en la batalla. También una batalla conocida en 1274 en Japón, donde solamente 80 samuráis pelearon en contra de 20.000 mongoles. Lucharon y pudieron librar a Japón de una conquista que era segura la conquista. Como vemos, hay siempre pequeños grupos han logrado hacer grandes maravillas. Y este pequeño grupo de santos ha logrado hacer esta maravilla. Ahora la iglesia hay más de 17 millones de miembros alrededor del mundo, está en toda ciudad, en todas partes, templos se construyen en todas partes. Como vemos, el Señor siempre dice, con cosas pequeñas hace las grandes cosas. Y estamos muy agradecidos por estos santos, estos pioneros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Gracias a ellos, nosotros podemos gozar del Evangelio y tener todo el conocimiento y las ordenanzas en este tiempo para la salvación de la familia humana. Y todos están invitados a conocer la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Puedan venir y ver, ¿no? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es para todo, no importa de qué religión usted sea. Venga y conozca, sepa y busque por medio de la oración y leyendo las escrituras, pueda conocer la verdad de todas las cosas. Y esto es lo que tengo todo para ustedes y por favor, si les gustó, denle un me gusta o compártalo, así podemos compartir y llegar a más hermanos. Gracias y nos vemos en la próxima.